Bueno, Cristian, gracias por recibirnos en este lugar, porque para mí, como le decía al Coto, la idea de hacer una entrevista, charlar con vos, era en tu lugar de trabajo. Si bien el lugar donde más cómodo te sentías en la pista, pero me parece que acá también es un lindo lugar para charlar un ratito de tu historia. Bueno, desde ya, muchas gracias por venir. Y bueno, sí, la verdad que es muy lindo mostrar, bueno, donde realmente se trabaja y se pone todo el empeño para que después, bueno, cuando se tiene que ir a una carrera, al auto no le falte absolutamente nada y siempre tratemos de que el auto, lo principal de todo, que se llegue al final de la carrera y obviamente, ¿no? Aquí adentro es donde se revisa, se arma y se desarma íntegro para que en las carreras lleguemos de la mejor manera, ¿no? La idea de hacer este programa es un programa especial que va a estar saliendo ahora en el verano y es charlar de un montón de cosas y lo mejor es empezar del inicio. A ver, yo te conozco desde chico por una cuestión contemporánea, me acuerdo de los primeros loquitos del mountain bike, la pasión siempre sobre ruedas. Bueno, ¿por qué y cómo nace el tema del millet? Porque si bien siempre corriste mountain bike, te destacaste, lo hacías como la segunda opción, la primera siempre fue el millet. Sí, sí, es como vos decís, ¿no? Yo desde muy chico, nosotros vivimos cuando, a los 5 años nos venimos del campo, vivíamos con mi padre en el campo y bueno, cuando empiezo el jardín nos venimos para Morteros y vamos a vivir de mi abuela, de mi abuelo que está por Marconi y Soldano. Y bueno, obviamente a mi viejo le gustan las carreras y teníamos la suerte que a la vuelta de mi abuela, por calle Las Heras, estaba el taller del auto del Coqui Daniele, la Peña Domingo Gucci. Y bueno, así empieza un poco la historia. Nosotros íbamos a las carreras a ver los milles y a su vez, cuando yo salía de la escuela, a la tardecita, me iba al taller, bueno, obviamente a ver cómo trabajaban en el mille. Y bueno, en esa época ya estaba Emilio Contato, que yo conocía, Panchito Paganini, bueno, obviamente Jorge, estaba Audacio, había un montón de gente que, bueno, de ahí siempre lo seguíamos y obviamente queríamos siempre ir a las carreras y no nos perdíamos ninguna de las competencias que se hacían del mille, ¿no? ¿En qué se parecen Molardo y el Coqui? Se parecen bastante, ¿eh? O sea, yo siempre por eso nunca tuve 2 o 3 autos, siempre me dediqué a uno porque me gusta trabajar en 3 cosas puntuales: el chasis, el motor y el piloto. Y el piloto es fundamental porque tiene que ser obediente, vos le tenés que ir haciendo correcciones a veces en la pista para que mejore el sentido digamos, el sentido del giro, que sea más veloz. Entonces los dos fueron muy obedientes en ese sentido, vos le decías y parece que salían a la pista y lo calcaban. Uno puede tener, qué sé yo, diferencia un poco más en una cosa a la otra, pero eran muy similares los dos. Recién me contabas, tu viejo, yo no sabía primero a qué se dedicaba, recién me decías es un hombre de campo, y digo, ¿cómo nació la pasión por los fierros? Por lo que vos contás, bueno, ya desde chiquito ya veías a un vecino y eso por ahí te iba incentivando y te iba formando. Pero el armar el mille que me decía, lo armó mi viejo. ¿Cómo nace la pasión de tu papá por estos fierros? Bueno, mi viejo también, ¿no? Cuando era, yo creo que tenemos que preguntarle bien a él, pero de muy chico creo que incursionaron 2 o 3 carreras en las motos. Desde chico siempre me gustaron las carreras, siempre me gustaron los fierros. Y bueno, y yo me acuerdo, la primera carrera de mille que yo fui a ver fue en Bicha, que mi papá me llevó. Y bueno, y siempre me gustó. Yo creo que bueno, él es el que fue el precursor, porque mi abuelo no era tanto de amante de las carreras, no era más del tema del fútbol, pero bueno, a mi viejo le gustaba muy desde chico eso. Y bueno, nosotros cuando ya nos hicimos grandes, mi viejo obviamente es como que no nos fue obviamente obligando a eso, pero siempre íbamos a las carreras, estábamos en todos lados. Y bueno, llega todo el tema primero con el karting. Mi viejo me hace un karting, la verdad que siempre nosotros jodíamos, no teníamos oportunidad de comprarle por el tema económico. Y bueno, un día en Carlos Paz. Yo le saqué una foto a un karting, cuando fuimos a Carlos Paz corríamos y bueno, nos gustaba y le saqué la foto a uno.
Y así que en base a la foto que yo saqué tenía una tabla de madera terciada, que más o menos era las medidas del karting, y arriba lo dibujé. Dibujé el chasis ahí arriba. Y sobre esas medidas que yo tomé ahí, bueno, ponía los hierros, los curvaba y los iba soldando arriba esa madera. Y así lo hice al chasis del karting. Y bueno, obviamente empezamos a dar vueltas por el pueblo porque no había circuito. Y en todas esas vueltas que nosotros dábamos en el circuito lo conocemos a Edgar del Greco. Le ofreció el auto y después en parte él se lo alquilaba. Y después en parte del alquiler se lo dejó como parte de pago. O sea que también es una buena expresión de parte de él. Que me da la posibilidad de empezar a correr en milla. Sobre un auto que ya tenía varios años, una antigüedad importante, creo que era un auto del año 80 más o menos. Nosotros empezamos a correr en el 99, así que tenía prácticamente 20 años. Y bueno, hicimos 2 o 3 años con eso y hasta que a mediados del 2003 viene y me dice, ¿qué te parece? Dice, si hacemos un chasis nuevo y bueno, lo encaro yo, dice, lo hago yo, sobre la base del otro auto que teníamos. Y bueno, ¿Nunca estudió diseño? ¿Nunca, aparte de pintar acá en este mismo taller, dedicarse a pintar autos, nunca estudió diseño, nada? No, nada. Yo tengo desde muy chico él en el campo. Después, bueno, hay un Fórmula 1 que está acá pegado en la pared, está hecho todo en madera. Bueno, eso lo hizo todo él, artesanal, tallando las ruedas, todo. O sea, obviamente no había nada, ningún torno ni nada en aquella época. Y bueno, ha hecho otras cosas también, una cosechadora, un avión Pucará, pero siempre inventando, nunca estudió. Y bueno, obviamente cuando él me dijo de eso, la verdad que para mí era algo muy lindo y bueno, obviamente se hizo todo el chasis nuevo aquí, ¿no? Se había, creo que agarrado al suelo para que cuando soldaba que no se torcieran los caños y bueno, así empezó. Empezó en junio del 2003 y en 6-7 meses estaba el auto en marcha. Debutamos creo que con este auto en enero del 2004 en el nocturno que se hacían en la ciudad de Rafaela en el Club 9 de Julio, ¿no? Cada parte del auto es importante, porque si no funciona algo, no puedes andar. Pero siempre cada vez que charlamos, hincapié en el chasis, en el motor. ¿Por qué es tan importante el tema del chasis? Es muy importante y más que todo, obviamente que en pavimento es importante, pero en la tierra lo importante es que el chasis no torsione. O sea, vos tenés que, para que la gente lo entienda, tenés que agarrarlo, vamos a suponer, lo apoyás en contra de una pared o algo, vos le haces fuerza y obviamente el chasis no se tiene que doblar en ningún lado. Tiene que ser rígido, lo más rígido posible para que vos todos los cambios que le hagas, le introduzcas al auto, siempre te lo acuse, digamos, para bien o para mal. Ya sea si pones un amortiguador nuevo, si pones un diferencial nuevo, si pones cosas nuevas en el auto, que cuando vos las apliques en la pista, puedas saber si realmente esos cambios son buenos o no. Si el chasis torsiona, o sea que tiene caños blandos y el auto empieza a moverse hacia un lado y hacia el otro, la verdad que no podés sacar ninguna conclusión porque no sabés realmente si los cambios que le hiciste van a mejorar o no, porque no se nota ningún cambio en el auto. O sea, lo más importante de todo es tener un chasis rígido, un chasis donde no torsione en ningún lado, que eso es lo más importante de todo, para después obviamente hacer cambios o ya sea poniéndole más potencia al motor y demás y que lo pueda aplicar toda esa potencia del motor en el piso, ¿no? Yo recuerdo en algún momento, bueno, pues se hace muy difícil, o sea, estás en un lugar, en otro momento en Mortero a lo mejor era más fácil hacer milles. ¿Por qué? Porque a lo mejor había más gente ligada al milles, tenías más seguidores, había un circuito acá en Morteros. Hoy, en la actualidad, y creo que desde que vos arrancaste, no hay un circuito de milles. ¿Nunca tuviste un circuito de milles acá en Morteros? No, nunca. Nosotros empezamos a competir y ya no existía más el óvalo de tiro. Yo creo que el óvalo de tiro en el año 90 y, no me quiero equivocar, pero me parece en 92, 93, se dejó de hacer carreras y bueno, ya directamente no se utilizó más y nosotros debutamos en el 99, así que yo creo que hacía 5 o 6 años que no había circuitos en Mortero. De chico siempre te quise preguntar por qué hiciste el 8 allá en contra de la ruta.
¿Te acordás para probar el auto? Ese 8 que todo el mundo iba y lo rompía cada 2 por 3 cuando vos necesitabas probar el auto estaba roto porque iban los pibes en las motos, la rompían. ¿Por qué si la pista de Millet es ovalada ahí hacías un 8? ¿Qué querías probar ahí? No, lo que pasa es que bueno, en esa parte ahí era con el karting y bueno, obviamente eso lo hacíamos para digamos, para hacerlo un poquito más lindo y como bueno, tenés cambios y demás para no hacerlo con el tema del óvalo, nada más que eso. Con el Millet sí, por ahí es medio complicado de hacerlo porque obviamente nosotros al tener el circuito giramos siempre hacia el mismo lado, girar al revés se complicaría por el tema del motor. Es medio complicado para explicar, pero el tema del aceite que está en el cárter tiene una posición hecha que al correr siempre hacia el mismo lado tratamos de poner todo un rompeolas se llama, o sea que el aceite quede siempre donde está la bomba de aceite, no se vaya de ahí. Y si nosotros doblamos al revés, el aceite se va a ir para el otro lado y obviamente se rompe el motor y nos quedamos a pie. Cristian tiene la particularidad de que va pensando arriba del auto y ve todo. Yo me río porque a veces tengo 4 o 5 de los chicos que corren acá comiendo un asado y nadie mira un marcador. Y Cristian terminó de ganar una carrera y dijo: René, fíjate que la presión de aceite cuando entro en la curva baja. Yo creo que eso marca la diferencia. Es un tipo muy observador, muy pensante. ¿Te volvías loco cuando los pibes te iban y te rompían los días de lluvia? Iban las motocross y te rompían todo y vos tenías que ir justo a lo mejor a probar el motor y estaba todo roto. Sí, la verdad que hay una anécdota porque había chicos que iban en las motos y había un señor con una jardinera y caballos que me pasaba todo por el medio de la recta. Yo una vez lo encontré y le dije: yo no tengo drama, pero cruce por las curvas, o sea, me cortaba las curvas y después iba por el medio del pasto, digamos, que no hacía nada. Entonces a mí me quedaba únicamente arreglar las 2 curvas, que era un pedacito chiquito. Y nunca me hacía caso, pasaba siempre por el medio de la recta. O sea, obviamente todas las huellas y con el karting bajito era imposible andar. Y un día yo estaba dando vueltas, solo estaba, porque mi viejo no me acuerdo dónde se había ido, así que yo llené el tanque del karting y fui. Y bueno, venía este señor con la jardinera y pasó por la recta con jardinera y caballo. Y yo no tuve la mejor idea que correr. No, pasé al lado. Cuando pasé al lado, vos imagínate con el ruido del karting y los caballos. No sabían para dónde salir. Se bajó de la jardinera y me salió a correr. Yo obviamente con el karting, agarrame si podés. Pero qué dañino que es. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Había algún problema? No, ni lo conocía. No, ni lo conocíamos. Pero bueno, viste que hay gente no le gusta. Así le que gusta nunca mucho. más pasó con la jardinera por ahí. Yo solo tampoco fui mal, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Era jovencito? Sí, 18 años, ¿no? Tenía 17 años, 18. Pero hubiese estado bueno también tener una cámara y filmar y vivir esos momentos. Pero bueno, después desapareció ese lugar. ¿Dónde probás el Millet, por ejemplo? Porque imagino que uno, si bien no conozco demasiado de mecánica, me gusta obviamente tener mi auto, pero cuando uno arregla un vehículo, cuando estamos hablando de deporte motor, si cambias el aro a un pitón tenés que probarlo. ¿Dónde lo probás? No, bueno, nosotros acá tenemos, si le hacemos alguna modificación al motor, que ya sea, como vos decís, de aro, cojinete, esas cosas, se tiene que asentar el motor. Lo ideal obviamente es un circuito. Como no lo tenemos, bueno, tenemos que salir a la ruta. Vamos a la ruta y bueno, lo asentamos ahí, al motor lo caminamos en ese lugar, que no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Y si se le hace alguna modificación en el chasis, lo único que podemos hacer es hacer alguna largada, que bueno, la hacemos aquí, nosotros tenemos ya un camino hecho. No, sí, porque si no las motos rompen. No, después van, exacto. Pero bueno, un camino donde probamos únicamente una largada y que bueno, más o menos nos damos cuenta si puede mejorar o no, pero después, bueno, únicamente nosotros probamos cuando vamos al circuito del día de carrera, tenemos 2 tandas libres y bueno, aprovechamos ahí a probar los elementos que cambiamos. Eres un chico que, o sea, sale de la primera tanda, es como si estudia la pista, estudia, no sé, pero tiene esa virtud, el que enseguida se acomoda a todo. Si la pista está de un estado, y bueno, la acomoda a su manera. Si el auto está que no está bien, él lo acomoda, o sea que tiene esas virtudes de él. Yo veo en eso que tiene él. O sea ¿Discuten en algún momento? A ver,
Porque vos viste que del fútbol todos opinan y todos saben y muchas veces vos te sentás con tus amigos y armarías el equipo diferente. Bueno, armar el midget. ¿Discuten en algún momento por el tema del motor? ¿Cómo es la historia? Hay un poquito, no sé, a veces uno dice una cosa, pero nada, todo buena onda, no hay problema. Sí, habría que poner una camarita si te das cuenta. ¿Se pelean, se insultan? No, insulto no, pero obviamente hay distintas opiniones. El gringo nos tiró un par de datos, el papá la tiró un poco afuera. Discuten, pelean, ¿quién es el más porfiado? El Beto, sin dudas. Nada. No, hay una chanza. ¿Qué más discute? No. No, siempre hay alguna discusión, tratamos de que sea constructiva. Pero bueno, incluso tenemos anécdotas de venir de una carrera que el auto no funcionaba, discutiendo desde Bauer y Siger a Mortero, Beto y yo. Y llegamos acá y bajamos el auto y cambiamos unos elementos y salimos a probar, era de noche. Y bueno, por eso siempre hay que tratar de que las discusiones sean constructivas. Normalmente el automovilismo vos haces 10 cambios, normalmente 10 van para atrás o por ahí 9 para atrás y 1 para adelante. Es una cosa que tenemos, pero nosotros gracias a Dios ha sido siempre muy unido el grupo, muy lindo, la verdad que hemos trabajado bien. Obviamente que siempre hay una por ahí me parece que no, que sí, pero bueno, es lo normal, ¿no? René me dice, bueno, pero el problema es cuando habla Emilio es palabra mayor y a mí me ha enseñado mucho. Sí, qué sé yo, serán los años que uno ya tiene, la experiencia, bueno, yo tengo la suerte de tener, digamos, gente en competición muy conocida y que bueno, uno aprendió mucho de ello, ¿no? Como está el ingeniero Pozzi, los Boscarol de Rafaela, toda gente que competían con nosotros, o sea, dentro de la pista competíamos y fuera de la pista eran muy amigos, o sea que después de ahí uno siempre nos juntamos a hablar y sacamos conclusiones y bueno, qué sé yo, a veces la experiencia hace a que no quiere decir que eso sea lo exacto, ¿no? Pero uno trata de aportar lo que aprendió durante esos años, ¿no? Emilio es una gran persona. Discutir con él es imposible porque tiene mucha capacidad, mucho conocimiento en esto, ¿no es cierto? Y bueno, así que bueno, por ahí hay opiniones a veces que bueno, estamos un poco en contra de algo, pero no todo. Es una persona que sabe mucho, Emilio. Yo a veces obviamente uno por ahí, yo me dedico obviamente a manejar y a transmitir lo que hace el auto. Después bueno, entre mi viejo, Emilio, René, son los que por ahí van opinando y van diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquel cambio, vamos a poner esto, y bueno, ahí empiezan las discusiones. Bueno, vamos a poner los amortiguadores, por decirte, de esta manera. Y ya empieza, no, pero si ya los pusimos la carrera pasada y no andaba, ¿por qué los vamos a volver a poner así? Vamos a ponerlo de esta manera. Sí, pero la carrera pasada lo pusimos así, pero el piso a lo mejor estaba seco y ahora vamos a correr en piso húmedo. Bueno, todas esas cosas que realmente... Generalmente en un grupo de trabajo hay un líder porque sabe más y hay otro líder, o puede ser el mismo, que tiene un carácter un poco más fuerte y esa opinión pesa más. ¿Quién es la voz fuerte o el líder del grupo? No, bueno... nosotros realmente tenemos, con Emilio, yo creo que es palabra mayor en lo que es el tema del Mille, ¿no? Yo le tengo mucha confianza a él y es el que nos ha enseñado muchos secretos del Mille. Yo siempre digo, no solamente en lo que es el tema de motor y chasis, sino debajo del auto. Es como que él nos ha ayudado a cortar un montón de pasos en el tema del manejo. Es una persona que le presta mucha atención cuando él va a la pista, no solamente al auto, sino cómo venimos manejando nosotros adentro. Que a lo mejor para un piloto de arriba del auto te parece que venís haciendo los mejores tiempos y cuando te bajás del auto te dicen estás 40 en el puesto. Entonces él viene y me dice, bueno, mirá Cristian, me parece que acá estás doblando de esta manera, intentá doblar de esta forma, acá acelera antes o frena después. Todas esas cosas hacen que
Emilio sea muy completo en todo eso. Nosotros nos basamos mucho en la opinión de él y después obviamente mi viejo tiene su influencia porque es los que realmente están todo el tiempo arriba del auto, ¿no? O sea, vos venís acá a la tarde y está continuamente arriba del auto y sabe cuál es el bulón que se va a romper, cuál es el bulón que le falta algo, o qué es lo que le tiene que pasar al diferencial, o cuál es lo que tiene que ajustar. Entonces todas esas cosas hace que, bueno, obviamente tenga también su opinión. Y todos los cambios, todas las cosas que se hacen desde el año 2004 hasta la actualidad, está todo anotado. Yo me bajaba del auto y al único que escuchaba era Emilio. Todos los demás que me venían a decir algo, obviamente tenés que decirle que sí, por respeto y demás, pero después la apuesta que nosotros hacíamos en la pista era únicamente con él. Yo creo que por ahí es donde después uno puede lograr los éxitos o lo que te lleva a lo mejor a ser protagonista dentro de una categoría. El Cristian es muy inteligente, es un chico que va corriendo, corre con la cabeza, va buscando el lugar donde tracciona mejor el auto, es muy rápido en las curvas, que eso es importante, tiene un estado físico excepcional. Cuando se iba a correr a Esperanza, ya íbamos el sábado, y sí que se había mountain bike y los padres se perdían las carreras, pero nosotros agarramos unos 5 en una camioneta y íbamos y dormíamos en el circuito, frío, no frío. Se pasó unas cuantas anécdotas bastante lindas, ¿no? Un día estando en Ramón en una carrera de mille, se trepa al alambrado y era muy fanático de Mitri, el de Rogelio Mitri, gana la carrera y se da vuelta y me dice: mami, ¿algún día yo no estaré ahí en la pista corriendo? A eso habrá tenido 12, 13 años. Le dije: ¿por qué no? Si te propusiste tantas cosas para correr y te acompañamos, ¿por qué en esta no? Es un ridículo cuando le insultás al piloto al lado, si total no te va a escuchar con el ruido de tu auto, ¿no? O se escuchan ustedes. No. No hay forma. No, imagínate con la visera oscura, andate la puta que te parece que vos no te escuchas.